Bueno, muy buenos días. Ahora vamos a comenzar con el siguiente trabajo para el primer examen. A mí me tocó, mi nombre es Daniel Quispe Jacinto, con CUI 2009-0961 y el presente trabajo es de la parte 12.4 de transformación de triángulo a estrella o el tipo de conexión de estrella a triángulo para hacer la siguiente transformación. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Vamos a explicar eh, cómo, cómo, cómo se está trabajando para este tipo de conexión y lo que se quiere aquí lograr es transformar lo que se quiere lograr en el punto 12.4. En este punto es a partir de este ejercicio de la figura 12.6 demostrar la teoría para una transformación de tipo desbalanceada, porque en este caso tenemos una resistencia R y acá un capacitor, y este capacitor es de 2 microfaradios. Entonces, al no ser iguales las cargas, en este caso de R, el capacitor y el otro R, todas tienen que ser iguales para que sea balanceado el circuito. Como está desbalanceado, este es un ejemplo, R y menos J 1326. Entonces, todo esto, como le dije, tiene cargas diferentes. Bueno, en este caso son iguales, pero acá son diferentes. Para que sea balanceado el circuito, todas las cargas tienen que ser las mismas. Entonces, este circuito en el que vamos a trabajar es un circuito desbalanceado. A partir de allí vamos a sacar todas las fórmulas. Y vamos a dar un porqué también. Entonces, lo que se quiere transformar, como dice en la figura 12.7, B, hay un triángulo y acá hay un equivalente, ¿no? En la 12.6A, que es el indicador de la fase que se está pasando, el indicador de fase. Entonces nosotros vamos a transformar a partir de en este caso estrella, a un triángulo. Solución, me dice. Para ver esta solución, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces vamos a trabajar usando como referencia a la figura 12.7, esta figura de aquí. En este caso, nosotros podemos apreciar que en los zetas, el z de a, que es lo que se quiere transformar, el z de a sub b, entonces aquí está el z de a sub b y acá está el z de a sub b. Para nosotros transformar estos dos zetas, tenemos que aplicar entonces nosotros para poder continuar con nuestra explicación, vamos a tomar como referencia esta parte, la figura 12.7, la parte B. En este caso vamos a tomar como referencia a las impedancias que tenemos que hallar a partir de estas impedancias, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es colocarles, hallar el Z sub AB, Z sub AB, que es igual al producto de Z sub A por Z sub B más Z sub B, Z sub C más Z sub C por Z sub A. Todo esto dividido entre Z de B. Mire, para demostrar esta fórmula, cómo la he hallado o cómo he hecho la conversión para una estrella a tipo triángulo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que asignar un z de A, un z de B, un z de B y un z de A, un z de B y un z sub C. En este caso, mi z de A, mi z de B y mi z sub C lo vamos a sacar a partir de la estrella. A partir de acá vamos a sacar los zetas.
Ahora vamos a usar, para demostrar esta fórmula, vamos a usar un PDF donde está más explicado y donde de dónde sale toda esta fórmula, donde se va a convertir, porque en este documento nos bota solamente las fórmulas. Como podemos ver, solo nos bota las fórmulas. Después, al reemplazar, al chancar encima, vamos a encontrarnos con todo esto. Esto se puede resolver, nos va a botar esto de aquí, que es un número complejo, y el complejo tenemos que reemplazarlo, tenemos que botarlo como un fasor, con un módulo y con una fase. Bueno, antes de llegar a todo este punto, demostraremos cómo ha hallado esta ecuación. Entonces nosotros estamos convirtiendo una conversión tipo delta a estrella. Y para esto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Ya. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Como podemos apreciar aquí, el R de R1, R2 y el R3 están determinados por estas resistencias en un circuito tipo estrella. Se le pone R1, R2 y R3 porque el circuito está desbalanceado, porque el circuito no tiene iguales sus impedancias. Cada tramo con este punto en común tiene diferentes resistencias, es por eso que es desbalanceado. Lo que se quiere es convertir a un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar leyes de Kirchhoff para demostrar esta fórmula. Entonces, ¿cómo se hace esto? Nosotros tenemos que ahí está. Nosotros tenemos que ver ahora cómo se va a convertir estrella a triángulo. Mire, para este caso, este tipo de configuración, tenemos que ver lo siguiente: de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá. Ya. ¿Por qué se multiplica RA, RC, RA, RC? Todo esto dividido entre la suma de todo lo demás te da R1. Le tenemos que aplicar nodos aquí, y a partir de allí vamos a sacar un equivalente. Entonces, ¿dónde está acá? Entonces lo que se quiere hacer es, ¿dónde está? Entonces, continuando con la exposición, acá vamos a ver un tipo de conversión triángulo estrella, estrella a triángulo. En este caso vamos a ver que nuestra estrella va a estar definido por este punto, el neutro, este punto 1 y el punto 3. Para este tramo que forma una estrella, se va a convertir en un triángulo. Entonces, al convertirlo en un triángulo, tenemos lo siguiente: tenemos aquí aparece un Z31 y un Z21 y un Z23. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Mire, para hallar las impedancias estrella en función de triángulo, ¿ya? Esta es la tabla que vamos a tener que ver. Para poder ver nosotros esta función, tenemos que hacer lo siguiente. Mire, el Z1
que es el Z1, que es lo que está acá. Caray, me estoy equivocando. Ya, lo que vamos a ver acá entonces es el triángulo en función de estrella en función de triángulo y triángulo en función de estrella, ¿ya? Entonces, nosotros lo que queremos son los elementos del triángulo. Estos son los elementos del triángulo. Ya. Entonces, nosotros queremos Z12. El Z12. Ya. El Z12, como se pueden apreciar, al cortocircuitar, esto de acá, este sistema, y anular esta resistencia, imaginamos lo siguiente. Imaginamos que esta parte y esta parte no existen. Solo esta parte existe. 1, 2 y neutro. Por lo tanto, están en serie con Z12. Z1 y Z2 están en serie. Es por eso que se debe sumar. Ya. Ahora, también al decir esto, nosotros estamos analizando solo esta parte. Nos estamos olvidando de esta carga de aquí. Entonces ya hemos usado esto, pero nos faltaba usar este de aquí. ¿Y qué hacemos con esto de ahí? Ya. Ahora, para hallar el Z3, nosotros estamos viendo que a partir del Z3 va a ser el producto de Z1 con Z2, y eso dividirlo entre Z3 es como si estuvieran en paralelo. Esto y esto serían en paralelo. Es por eso que se multiplica y se tiene que dividir entre Z3 para hallar la impedancia resultante que te debe arrojar Z3. Porque ya estamos sumando este de aquí, Z1, estamos sumando Z2 y nos faltaría Z3. Y eso lo hemos resuelto de manera. Por eso Z3 es igual al producto de Z1 por el producto de Z2, porque están en paralelo con respecto a Z3 entre Z3. Es así como estaremos tomando en cuenta, porque si esa sería la explicación. O también hay otra que es forma matemática. Entonces, cada impedancia de la estrella es el cociente entre el producto de los lados adyacentes al triángulo y la suma de todos sus lados. Ya, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y para la otra conversión, cada impedancia de triángulo es la suma de las rayas adyacentes de la estrella más el producto de ambos terceros. Ya. Esa es la conversión en sí de un triángulo a una estrella. Ahora, ya sabemos ya que es un triángulo y una estrella, entonces es por eso que ya podemos explicar todo esto. Sería lo mismo, si se dan cuenta ustedes aquí, si se da cuenta, acá tenemos el ZdB, se puede anular con esto, se puede anular con esto, y puede pasar acá a dividir el ZdB. Es lo mismo. Sin embargo acá lo toman así. Entonces miren, para transformar este triángulo a esta estrella al triángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces tenemos que botar del Z de A, tenemos que botar del Z de AB, que es lo que queremos, Z de AB. Entonces estaríamos cerrando el circuito así. Ya está. Y acá estaríamos hallando una carga Z de A a B. Ya está. Esta sería la carga. Esta sería la carga de Z de A de B. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? El Z de AB va a ser igual. ¿A qué? Va a ser igual
al producto va a ser igual a la suma si eliminamos esta parte de aquí. A ver, si esta parte de acá la eliminamos temporalmente, nos damos cuenta de que están en serie, y un equivalente de este sería el serie, la suma de esto más esto, para hallar el equivalente de todo. Esto más esto, por eso tendríamos el z de A y el z de B. Ahora, cuando usemos esta parte y eliminemos esta parte de aquí y solo usemos esta de aquí, entonces nos damos cuenta de que para hallar esta de aquí tiene que ser el producto de estas dos entre la suma de este, que es el equivalente. Para hallar para usar en este caso este sería el z de B. Entonces para hallar este de aquí tendríamos que hacer eso. Es por eso que nos sale esta fórmula. De igual manera aquí, de igual manera aquí. Ahora, una vez que ya está convertido todo esto, nos dice que vamos a usar como referencia la figura 12.7. En este caso la figura 12.7 viene a ser este circuito que trabaja a 15 watts de potencia, 120 voltios y a 1 amperio. Ahora, vemos que el circuito es desbalanceado porque hay un capacitor con resistencias. Ya, también estamos viendo que tenemos acá las resistencias, y acá en este caso no, el R al cuadrado. Bueno, solo lo que se está haciendo aquí es reemplazar los datos de la figura 12.6, el R, el 2 microfaradios y el R. Entonces los datos se están reemplazando acá. Estamos hablando en el reemplazo. Después dividiendo me sale esto. Y tenemos el Z de AB. Ya hemos convertido una parte del estrella al triángulo. Y nos bota 960 con un número complejo imaginario, que vamos a trabajarlo como un fasor. Y vamos a convertirlo usando una fórmula. Usando la fórmula... usando esta fórmula de aquí, que nos va a ayudar a convertir de estrellas de números complejos a imaginarios. Y esta fórmula sería de la siguiente manera. No, esto es ya, como podemos ver acá tenemos un número imaginario. Acá tenemos un número imaginario 6 más J4. Este J4 tiene un ángulo de acá de conversión. Un ángulo de conversión. Y es indicado por un vector el número complejo. Por lo tanto, si está trabajando con un vector, tiene un módulo de referencia. Acá tiene un módulo Z de referencia, porque el valor acá que le dan es Z, y trabaja con un ángulo teta, que es el que describe el módulo, que describe la cantidad absoluta, y el ángulo, que es el ángulo de desfase en la que está trabajando, ¿no? Y así se indica el número complejo. ¿Cómo se convierte ese número complejo? Se va a convertir mediante una fórmula de definición del coseno, ya, es el módulo multiplicado por el coseno del ángulo de desfase más J por el seno más J por el seno del ángulo de desfase. Ya, es así como se está trabajando el ángulo con números complejos. Ya está ya. Y ahora lo que se tiene que hacer es bueno, ya se convirtió a desfase, a fase. Ahora, resumiendo un poco la situación,
La situación tenemos acá nosotros que el voltaje VAB, el voltaje VC y el voltaje CA. Ya, ¿cómo hallamos estos voltajes? Acá me dice que el circuito que estamos usando de referencia está trabajando a 12 voltios. Ya, trabaja a 12 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial en cada tramo es 12 voltios. Sin embargo, estamos hablando de un desfase. Mire, todos trabajamos, todos las tres posibles combinaciones que tienen líneas de pares, en pares, tienen 120 voltios como módulo. Sin embargo, el ángulo exterior que tiene varía en una fase, varía en el ángulo de posicionamiento de este módulo. Como vector estamos trabajando aquí el voltaje. Entonces, al marcar este desfase que es de 120 grados, nos botan estos números complejos. Nótese que aquí es diferente. Mira, acá nos bota 120 como si fuera un número normal, un número real, un número real. Sin embargo, acá miren, nos botan números complejos, números imaginarios. El signo también es cambiado. Ahora, para hallar la corriente, la fase de la corriente es igual. Ya tenemos el voltaje con el desfase. Reemplazamos ahí el voltaje, reemplazamos ahí el Z y nos va a botar la corriente. La corriente es esta, esto es lo que nos bota la corriente. Ya, porque ya tenemos el voltaje y porque ya hemos calculado las resistencias. Una vez que tenemos todas las resistencias, vamos a aplicar lo que viene a ser ley de nodos. En ley de nodos tenemos esto, el IA, el IB y el IC. Ya. El IA y el IB y el IC, estamos usando como referencia esto. Miren, el IA entra, el IS entra y el IB también entra y entra. La fórmula dice que bueno, ley de nodos me dice que lo que entra es igual a lo que sale, y es por eso que salen estas fórmulas de acá. Pero acá tenemos I de AB y de BC. También nos tenemos que tomar en cuenta, no sé, aquí I de AB y de BC. Para estas fórmulas de aquí, entonces le damos nosotros un sentido de dirección. Así le damos un sentido de dirección a las corrientes. Y esto lo superponemos aquí. ¿Sí? Así y así. Y de ahí tenemos una corriente, digamos acá. El I, en este caso sería de B, C. Y acá tenemos otra corriente en este sentido, digamos, el I de C A. Y así tenemos otra corriente por acá, el I de A B. Entonces ahí completamos el circuito, completamos todo este circuito y podemos hallar por ley de nodos. Por ley de nodos tenemos que hallar lo siguiente. Por ley de nodos despejamos y nos va a botar los resultados. En este caso estamos trabajando con números complejos porque todas nuestras corrientes son números complejos. ¿Ya? Al reemplazar y al sumar por la ley de nodos nos va a botar esto. Hemos convertido a partir de un número complejo a un fasor. Ahora, y por último vamos a cumplir la ley de nodos, que es la suma de todas las corrientes igual a 0. Y nos dice que de 12.10 y 12.11 el I2 es igual al IC y el I1 es igual a menos I de B. ¿Ya? Y esto sería todo, la explicación lógica. Se ha usado lo que viene a ser un poco las definiciones de leyes de Kirchhoff,
y también ley de nodos, también un poco de bueno, un poco de introducción a lo que vendría a ser un circuito desbalanceado, ¿no? Un circuito desbalanceado, lo que viene a ser una conversión, una transformación de un circuito de estrella a un circuito en triángulo, que la mejor forma es superponerlo y hacer que cortocircuitar el sistema, hacer que estos estén en serie, sumarlos y después se puentea esta parte de aquí y se puede hallar el circuito equivalente de Z según la fórmula es lo que se ha mostrado en clase, en la exposición. Y eso sería todo, muchas gracias.